gestión bicentenaria. A continuación, palabras de bienvenida del director de la Academia Diplomática del Perú, embajador Gustavo Mesacuadra Velázquez. Muy buenas noches, señor embajador Óscar Maurto de Romaña, ministro de Relaciones Exteriores, señor embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, viceministro de Relaciones Exteriores y profesor de esta casa de estudios, doctora Cecilia Bácula, antóloga del libro que presentamos esta noche, señores ex cancilleres, señores ex viceministros, señores embajadores, estimados colegas, alumnas y alumnos de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, señoras y señores. Quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia del señor ministro y darle la más cordial bienvenida a esta su casa, de la que fue director hace algunos años y con la que se ha mantenido vinculado por su labor académica. Quisiera también destacar la presencia del embajador Alan Wagner, ex canciller y ex director de esta casa de estudios durante 5 fructíferos años, pues él es quien alentó e inició este gran proyecto que hoy tiene como resultado la obra Forjadores de la Diplomacia Peruana, una gestión bicentenaria. La confianza depositada por el embajador Wagner en la doctora Bácula y en el equipo de la Fundación de la Academia Diplomática del Perú ha hecho posible contar con esta notable obra. Considero importante además hacer notar el gran esfuerzo realizado por todos los que participaron en el desarrollo de esta obra, pues realizaron la mayor parte del trabajo en medio de la pandemia generada por el COVID-19, superando los obstáculos y restricciones propias de este contexto. Dentro de los principios rectores y funciones de esta casa de estudios se encuentra el fomento de la creatividad, la innovación y la investigación académica. Para esto último contamos con el valioso apoyo de la Fundación Academia Diplomática del Perú, que facilita la publicación de diversas obras relevantes para la diplomacia, las relaciones internacionales y la política exterior del Perú, escritas en su mayoría por miembros del servicio diplomático. La obra que nos congrega hoy es sumamente especial y pertinente, pues se ha desarrollado en el marco de los 200 años de fundación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, permitiendo poner en conocimiento del público la gran labor que ha desarrollado la Cancillería en la construcción de nuestra República. Forjadores de la Diplomacia Peruana, una gestión bicentenaria, constituye un importante referente para todo funcionario diplomático, en particular para los jóvenes y aspirantes al servicio diplomático que hoy nos acompañan, pues recoge escritos y testimonios de ilustres diplomáticos que influyeron en las acciones y las políticas desarrolladas por la Cancillería. Una virtud de la antología es que entre los autores seleccionados encontramos figuras señeras de nuestra diplomacia, conocidos por su obra escrita o por su labor en los importantes puestos que desempeñaron, como es el caso de personalidades como Carlos García Bedoya, Javier Pérez de Cuéllar, Alberto Ulloa o Raúl Porras Barrenechea, entre otros. Sin embargo, también figuran algunos colegas que cumplieron labores muy destacadas dentro y fuera del país y nos legaron importantes textos relacionados con la política exterior, pero que por diversas circunstancias no llegaron a ser conocidos por el gran público. Es importante que a la par de reconocer la labor desarrollada por quienes nos precedieron, reconozcamos también la necesidad de continuar su legado. Desde la Academia Diplomática continuaremos impartiendo a los aspirantes al servicio diplomático una formación integral, multidisciplinaria y promoviendo el pensamiento crítico, pues como destacó Alberto Ulloa en el 18 de agosto de 1955 en la inauguración de esta casa de estudios, el mejor resultado será entregar funcionarios, y cito comillas, aptos para seguir observando y juzgando, pues en ello suele generarse la chispa flamígera de la creación. Cierro comillas. Muchas gracias.
Acto seguido, tendremos la presentación del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Óscar Maurtua de Romaña. Buenas noches. Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, señor Director de la Academia Diplomática del Perú y ex Canciller de la República, embajador Gustavo Mesa Cuadra Velázquez, señores ex Cancilleres, embajador Alan Wagner Tizón y embajador Ricardo Luna Mendoza, señora doctora Cecilia Bácula Bach, señores y señoras embajadores, señoras y señores miembros del personal de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, y de la Fundación Academia Diplomática del Perú, estimadas alumnas, alumnos, señoras y señores. Me es grato participar hoy en esta cálida ceremonia de presentación del libro Forjadores de la Diplomacia Peruana, una gestión bicentenaria, compilado con la colaboración de la Fundación Academia Diplomática del Perú por la doctora Cecilia Bácula Bach, a quien felicito efusivamente. Su trabajo intelectual que demanda concentración, pero sobre todo identificación con esta casa de estudios, con la institución, y ella ha sabido generar una sensación y hasta una vibración emocional que se percibe en el transcurso de toda la edición de esta valiosa publicación. Esta intensa y vital obra nos ofrece diversos textos académicos, discursos, artículos, testimonios de ilustres diplomáticos peruanos que sirvieron al país con mística, algo que está muy ausente a veces, entrega y profesionalismo a lo largo de los 200 años de vida institucional de nuestra Cancillería. El libro Forjadores de la Diplomacia Peruana rinde homenaje a quienes con gran esfuerzo, dedicación, vocación de servicio y patriotismo consiguieron posicionar al Perú en un espacio expectante de la escena internacional, vecinal, hemisférica y global. Como destaca la doctora Bácula, esta antología refleja el pensamiento de diplomáticos renombrados en situaciones y contextos particulares. Textos de José María de Pando, Toribio Pacheco, José Gregorio Pasoldán, Víctor Manuel Maurtua, Enrique García Sayán, Raúl Porras, Juan Miguel Bácula, entre otros, nos invitan a reflexionar sobre la labor que cumplieron en la consolidación de la diplomacia peruana. Ello ha contribuido, qué duda cabe, a que ésta sea considerada una de las instituciones más profesionales y prestigiosas de América Latina. De esa manera, en las páginas de esta obra queda plasmada parte de la historia de la Cancillería peruana y el rol esencial que cumplió en la definición de los límites de nuestro territorio, en el reconocimiento internacional del Perú como Estado soberano e independiente, en el establecimiento de relaciones diplomáticas, en la protección de la soberanía, naturalmente, del país, en la aplicación de los principios fundamentales del derecho internacional como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y el no, importante, el no al aislacionismo, y en la inserción del Perú en diversos y gravitantes esquemas de cooperación e integración. Es propicio destacar igualmente el texto seminal Política Exterior del Perú de Carlos García Bedoya, cuya prognosis es de consulta indispensable para todo estudioso de la diplomacia y las relaciones internacionales. Los aportes al derecho del mar de Alfonso Arias Schereber y Juan Miguel Bácula,
y el estudio de José Carlos Mariátegui sobre el rol del diplomático en los asuntos económicos, así como el manual del diplomático de Hubert Wieland Alzamora. Del mismo modo, quiero evocar las memorias de Alberto Ulloa, como director de esta casa de estudios, coincidentemente con lo que ha dicho nuestro director de la academia, y las confesiones de Carmela Aguilar, la primera diplomática peruana en llegar a la categoría de embajadora. Al tiempo de encomiar el trabajo realizado por los eminentes diplomáticos incluidos en la compilación tan seductora, quisiera también honrar a otras figuras igualmente conspicuas que forjaron nuestra diplomacia y posicionamiento internacional, tales como Manuel Nicolás Corpancho, por su defensa continental frente a las amenazas de potencias europeas y su sensibilidad poética; José María Barreto, por su humanitaria labor más allá del deber, que incumplió instrucciones oficiales para salvar familias judías del holocausto nazi; Guillermo Hoyos Osores, por su erudición en todo lo relativo a la validez del Protocolo de Río; Edgardo Mercado Jarrín, por su identificación con la tesis del no alineamiento; Luis Solari Tudela, por ser uno de los autores intelectuales de la reivindicación marítima ante la Corte de La Haya; e Igor Velázquez Rodríguez, por su trayectoria como perspicaz y fino negociador, además de ser el excepcional y generoso donante del inmueble que nos alberga hoy, entre otras memorables y entrañables personalidades. La lista de nombres evocados estaría incompleta si no mencionara también a las figuras excelsas de nuestro país que nos dieron brillo a escala global. Me refiero a José Luis Bustamante Rivero, naturalmente, magistrado y presidente de la Corte Internacional de Justicia, además de jefe de Estado; a Víctor Andrés Belaúnde, quien fuera presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y desde luego al embajador Javier Pérez de Cuéllar, quinto secretario general de las Naciones Unidas y único proveniente de nuestra región. Señoras y señores, la ocasión también es propicia para reflexionar sobre la proyección de la diplomacia, de esta diplomacia peruana que tanto nos asocia y nos identifica, y el rol que nos corresponde asumir de cara al futuro, como institución que nació con la República y que se mantendrá vigente definitivamente en la vida nacional. Torre Tagle debe afrontar los desafíos del siglo XXI y de la cuarta revolución industrial. Para ello será fundamental continuar reforzando su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, haciendo énfasis en el componente social de las relaciones internacionales, con una diplomacia inspirada en las entrañas de la patria, desde el Perú profundo al Perú de todos. Recordemos que esa es la visión que lidera y promueve el presidente Castillo, ungido por todos los peruanos, o la mayoría de ellos, que es quien conduce una diplomacia nacional, autónoma, social, democrática y descentralizada. Se trata, pues, de consolidar un servicio diplomático eficiente, innovador, activo, comprometido con el país y con las necesidades de todos los peruanos, en particular de nuestras comunidades en el exterior. Ello será la herramienta fundamental para lograr insertarnos al complejo y dinámico escenario mundial, sin perder de vista la necesidad de lograr una transformación social realista e inclusiva, con justicia en las oportunidades, sin discriminación y evidentemente identificada con los más desposeídos. En esta línea, estamos convencidos de la urgencia de continuar promoviendo la integración a través del robustecimiento e implementación de acuerdos y marcos normativos a escala subregional, regional y global, que aseguren que el futuro post-pandemia será mejor para todos, con base en el interés común, la cooperación
y la solidaridad que es indispensable. Del mismo modo, seguiremos coadyuvando a los esfuerzos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, que es una de las prioridades del actual gobierno. Se han reforzado asimismo las relaciones con todos los países vecinos, empezando por el reciente gabinete binacional con Bolivia y el próximo con Colombia, así como con socios estratégicos como los Estados Unidos, la Unión Europea y China. Hemos participado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en el Foro Empresarial de APEC, en la COP26 de Glasgow y en la 51ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ocasiones en las que hemos reafirmado nuestro compromiso con el multilateralismo y la relevancia de que los esfuerzos nacionales en el plano internacional generen resultados concretos para la población que está impaciente. En estos 200 años de diplomacia, gracias a la valiosa labor de todos sus funcionarios, el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha logrado consolidar como una institución profesional y eficiente, reconocida y prestigiada. La compilación de la doctora Cecilia Bácula, Forjadores de la Diplomacia Peruana, es pues un tributo a aquellos que contribuyeron con nuestra honrada tradición diplomática y una invitación a continuar trabajando para preservar su legado. Concluyo, estimados amigos, extendiendo este homenaje al diplomático anónimo, aquel que desde las más diversas misiones diplomáticas y oficinas consulares o desde la propia Cancillería contribuye silenciosamente y con gran ahínco y a cabalidad al espíritu que hoy nos convoca y que da mayor sentido de pertenencia e identidad a nuestro Perú bicentenario. Por vuestra atención, muchas gracias. Seguidamente tendremos la presentación de la obra titulada Forjadores de la Diplomacia Peruana, una gestión bicentenaria, de la doctora en Historia Cecilia Bácula Bach, compiladora de la obra. Estimado embajador Óscar Maurto de Romaña, ministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República, que me honra con su presencia esta tarde. Como lo hace también el señor vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia y el embajador Gustavo Mesa Cuadra, director de la Academia Diplomática del Perú. Gracias, señores embajadores, por estar aquí presentes. Destaco la presencia querida, entrañable de Alan Wagner, quien asumió con muchísima generosidad el aceptar este primer intento en los momentos aurorales de la obra, y gracias, Ricardo Luna, por estar aquí. La preparación de esta antología de textos escritos por diplomáticos ilustres se inició con la intención de recopilar algunos documentos que pudieran ser no solo de gran interés actual, sino que reflejaran el pensamiento de sus autores en las circunstancias, momentos y realidades en que fueron escritos. Poco a poco, el empeño se hizo más y más ambicioso y a veces parecía irrealizable por la vastedad de testimonios que nuestros diplomáticos han dejado y porque se presentaba como en exceso subjetivo y no poco arbitrario el elegir alguno, dejando de lado a otros sin que ello pudiera ser visto como un desdén. Pero una limitación de tiempo y espacio se convirtió en una exigencia tremenda que fue poniendo límites a lo que parecía ser una fuente inagotable de conocimiento. Destaco entonces lo que ha señalado el señor canciller de aquellos diplomáticos anónimos o aquellos otros nombres que él mencionó y que efectivamente pudieron haber estado en esta compilación.
La motivación que yo tuve se asocia a lo que estimaba como indispensable, que era destacar la historia bicentenaria de nuestra Cancillería, que ha reflejado en estos primeros 200 años la estabilidad y la institucionalidad por antonomasia, logrando que en nuestro devenir republicano sea una institución preclara a la que imperceptibles sombras en nada opacan la grandeza de su propio transcurrir. No en vano reconocemos que nuestra Cancillería es la entidad pública fundacional de nuestro Estado y la más antigua en toda nuestra historia republicana. Desde muy pequeña fui imbuida en el sentimiento de respeto a Torre Tagle, y luego de haber transitado en la búsqueda y definición de estos 50 textos, puedo decir que como una marca que se graba hondamente en las almas, los funcionarios se sienten orgullosos de su desempeño, de su institución, y los caracteriza un compromiso de entraña, de conciencia, de voluntad y de corazón con ese espacio al que se le conoce simplemente como Torre Tagle, con el que se tiene vínculos de identidad y pertenencia a través del espíritu de cuerpo que existe y que se forja cada día. Esta publicación aporta no una narrativa elaborada por mí, sino un conjunto de páginas reflexivas escritas por quienes tuvieron que tomar decisiones en representación del país y por quienes comprendieron muchas veces con una anticipación pasmosa las consecuencias de actos que repercutirían en el futuro nacional. Desde un primer momento se optó por incluir a funcionarios ya fallecidos con una única y más que merecida excepción, referida al embajador Carlos Alzamora Traverso, entrañable ser humano y mejor profesional, en tanto es quizás de los mayores el que ha tenido una producción más destacada, dueño de una lucidez que conmueve y con una capacidad de análisis que hacen de él un referente. Es necesario que yo haga un comentario a la presencia exclusiva de la embajadora Carmela Aguilar, como es la única, en realidad, como la única mujer incluida en esta selección. Si bien hubo muchas otras destacadas y reconocidas mujeres, nuestra pauta era el que hubieran dejado textos o testimonios escritos. No me cabe duda que cuando dentro de 50 años o más se haga un esfuerzo similar al que yo hice, a este serán convocadas autoras y serán las mujeres las que predominen en la selección. Es interesante descubrir en palabras de los autores mismos cómo la labor de los diplomáticos ha ido evolucionando y adecuándose a los nuevos tiempos, a las circunstancias de cada época y a las necesidades que se debía satisfacer. Si inicialmente los objetivos de la Cancillería eran el reconocimiento formal del Estado independiente del Perú para poder negociar con estados pares, con el tiempo, el diplomático y de manera especial el profesional del Servicio Diplomático de la República del Perú cumple funciones que asociadas a la defensa de los intereses patrios, desarrolla labores de una intensa y amplia agenda bilateral, multinacional, y todo ello asociado a nuestro desarrollo y porvenir como Estado soberano. En esta publicación encontramos textos escritos en diversos momentos de nuestra historia y en diferentes circunstancias de la vida de cada uno de los autores, y sin ser ellos todos testimonios personales, a manera de memorias íntimas hay algunos textos que conmueven. No haré ahora referencia a texto alguno, dejando que los lectores en su gran generosidad los descubran, y espero que despierte en algunos el entusiasmo y la curiosidad por entender esa historia bicentenaria de una institución fundacional. En muchos momentos de nuestra historia, el Perú se ha elevado en el concierto de las naciones a nivel de liderazgo por la valentía de sus propuestas, por la acción de sus diplomáticos y por la clarividencia de las acciones emprendidas en el campo internacional. Y como en Torre Tagle, la tradición y la escucha a los mayores ha marcado siempre una pauta de gran valor. Con esta publicación rendimos entonces un merecido tributo y recuerdo a muchos de ellos cuyos aportes sustenta y explica en algo la historia de la Cancillería.
Algunos autores han incidido en temas patrios, nacionales. Encontramos también análisis enjundiosos, así como documentos asociados a las experiencias particularísimas de alguno de ellos. Por eso deseo destacar la extraordinaria disposición con la que la Academia Diplomática del Perú y la Fundación Academia Diplomática del Perú aceptaron esta propuesta como una manera de rendir homenaje a quienes buscaron, apoyaron y defendieron la necesidad de que existiera, como existe ahora, una entidad íntimamente ligada al Ministerio de Relaciones Exteriores como espacio de preparación y perfeccionamiento indispensable para el ingreso al servicio diplomático de la República y el mejor desempeño futuro. En ese sentido, queridos alumnos, esta obra estuvo pensada en ustedes. Yo me tomo una licencia para decir que a algunos de ustedes los reconozco como alumnos, a otros no. Pero siempre me he sentido orgullosísima de ser parte de la planta docente de esta institución. A través de la lectura de los diversos textos que integran esta compilación, se destaca la continuidad de intereses y motivaciones que distinguen a los funcionarios de Torre Tagle, máxime en tiempos como los que están referidos en este texto. Hoy esta publicación es tan solo un pequeño aporte a esa memoria bicentenaria. La Academia Diplomática del Perú rinde, pues, creo yo, homenaje a esos primeros 200 años de la institución histórica a la que está adscrita y a quienes en esos 2 siglos transitaron por la diplomacia con pundonor, calidad, excelencia y patriotismo. La realización de esta antología incompleta, por cierto, es, como se ha señalado, tan solo un tributo a esa institución añeja, pero siempre joven, a la que rendimos homenaje agradecido, la Cancillería del Perú. Ella es parte sustantiva y fundacional de nuestra República y la historia que vivimos a través de la propia existencia de Torre Tagle nos enorgullece y garantiza un futuro de excelencia profesional en la gestión internacional. En mi caso, sin ser parte formal de esa casa, me he sentido siempre cercana, muchas veces indebidamente parte, pero siempre arropada por ella. Muchas gracias. Para finalizar, los comentarios del viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Luis Enrique Chávez Basangoitia. Señor ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurto de Romaña, señor embajador Gustavo Mesa Cuadra Velázquez, doctora Cecilia Bácula Bach, señores ex cancilleres, ex viceministros, queridos colegas, amigos, apreciados alumnos. Ser el último en tomar la palabra después de las 3 distinguidas personalidades que han intervenido plantea un serio desafío, el de no repetirse y el de mantener viva la atención del auditorio. Y luego una complejidad, sobre todo lo digo por los alumnos que empiezan. Nosotros decimos que ya una vez que hable el canciller, ya los demás no nos corresponde decir mucho. Así que no les voy a hablar como viceministro, les voy a hablar simplemente como un colega y un amigo de esta casa y de la doctora Bácula. Para decirles sobre todo que es muy honroso haber sido invitado a participar en este acto de presentación de la antología de la doctora Bácula, Forjadores de la Diplomacia Peruana, una gestión bicentenaria. Digo grato, no solo por la relevancia de la obra y el profundo interés que tiene para todos nosotros, sino porque tuve la suerte de ver nacer la idea que dio origen a este tremendo esfuerzo que hoy se ha materializado gracias a la generosidad de la Academia Diplomática del Perú. Esto es así porque siempre estuve convencido de que la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia y por tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores se presentaba como una ocasión propicia
para reeditar las obras y reflexiones de los autores fundamentales de la política exterior peruana. De acuerdo a la aspiración inicial, se trataba de constituir una biblioteca especializada que nos llevara a profundizar al tiempo de rendir homenaje a quienes nos precedieron y fueron testigos y hacedores de la política internacional del Perú en estos 200 años. Una obra monumental que, dadas las circunstancias, resultó irrealizable y que, sin embargo, siguió su camino hasta el libro que hoy presentamos. Al celebrar 200 años de nuestra Cancillería, decía, bueno recordar que se trata de la primera entidad pública que ha acompañado al país desde su nacimiento como Estado hasta su posicionamiento actual en el sistema internacional. Resultaba pues del mayor interés, por no decir imperativo, recoger los escritos de quienes se han detenido a estudiar lo logrado en nuestro relacionamiento con el mundo y que no necesariamente constituyen visiones institucionales oficiales respecto de dichos logros. Además, estos análisis particulares reflejan el pensamiento de los autores en la realidad de su época, lo cual evidencia cómo el ejercicio de la diplomacia es dinámico y ha sabido evolucionar y adecuarse a las circunstancias y exigencias que demanda la defensa del interés nacional en las diferentes etapas de nuestra historia. En ese sentido, lo primero que debo destacar de la ardua labor de la doctora Bácula para preparar esta significativa compilación sobre la gestión bicentenaria de la Cancillería, lo que no es otra cosa que una muestra adicional de su enorme cariño por nuestra casa, que le ha permitido convertir lo que debió ser un esfuerzo institucional en su libro de antología. La selección de autores, junto a todo el proceso para concretar esta aspiración enciclopédica, a pesar de las limitaciones del formato, no le han restado en nada calidad al resultado. Por el contrario, creo que el libro de la doctora Bácula, presentado en 2 tomos, sin pretender formar un estudio exhaustivo en la materia, constituye, no obstante, una nueva referencia de infinito valor que perfila la condición y ejecución de la política exterior peruana a lo largo de su historia. Ahora bien, después de reconocer una vez más y felicitar a la doctora Bácula por su trabajo, quisiera insistir en por qué pienso que era necesario desarrollar esta idea de reeditar textos vinculados a la política exterior del Perú con motivo de nuestro bicentenario. Ustedes apreciarán en la lectura del libro que los testimonios y las reflexiones que reúne este trabajo, si bien pertenecen en su inmensa mayoría a reconocidos diplomáticos peruanos, reflejan en el fondo una visión externa y personal que puede coincidir con la institucional, pero que no constituyen documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y creo que ese es su mayor valor. Su mayor valor no solo por el contenido, sino su mayor valor por el ejemplo que espero les den a ustedes, sobre todo a los alumnos, que son las generaciones de relevo, sobre lo que es posible hacer y ojalá ustedes puedan hacer, es decir, mantener una reflexión constante y al mismo tiempo una reflexión independiente y serena respecto de lo que será la experiencia de ustedes en el ejercicio profesional. Algunas de estas reflexiones a mí me han guiado, vengo citando en las últimas intervenciones que he hecho en público, algunos de ustedes tal vez la recuerde, al propio embajador Bácula, el padre de la doctora, un gran maestro para todos nosotros. En una de sus últimas entrevistas dijo algo que a mí me ha marcado mucho porque a pesar de estar inmerso en el ejercicio cotidiano de la diplomacia, a veces no vemos lo que tenemos por delante. Decía el embajador Bácula que estos 200 años de vida republicana y de política exterior podían dividirse en 2 etapas claramente diferenciadas, ¿no? Unos primeros 100 años dedicados a definir nuestros espacios y unos siguientes 100 años dedicados a definir nuestros límites.
Ustedes pertenecen a la generación del tercer centenario, que ojalá sea el centenario de la integración del Perú al mundo, ya despojado de sus hipotecas territoriales y que condicionó nuestros primeros 200 años de vida republicana y de política exterior. Simplemente concluyo señalando que esta antología no solo está destinada a los jóvenes diplomáticos, y ahí es tal vez su mayor mérito. Estoy seguro que ustedes acogerán este libro como fuente de constante inspiración y consulta. También estoy convencido que esta antología está destinada a todos aquellos que tienen algún interés por nuestra política exterior, pero sobre todo a todos los que comparten el amor por nuestra patria. A través de sus páginas no solo podrán redescubrir el camino seguido por la política exterior nacional, sino entender cómo el Perú se ha construido, proyectándose al mundo, y cómo podremos seguir avanzando, quizás de la mano de las jóvenes generaciones, hacia el país que todos queremos. Muchas gracias. La Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, agradece a los asistentes por su presencia y los invita a un brindis en el jardín. Buenas noches.